¿Qué harías si te dijeran que salir de casa una vez que te has acostado podría cambiar tu vida para siempre? Te invito a escuchar estas historias reales de personas que decidieron ignorar esa advertencia. Historias de desventura, terror y encuentros con lo desconocido. Así que, la próxima vez que estés a punto de salir, pregúntate, ¿vale la pena arriesgarlo todo por un momento de diversión? La noche fatal. Eran las 9 de la noche, y después de un día lleno de risas y celebración con mi familia, finalmente estaba listo para descansar. Me metí en la cama, sintiendo como el cansancio me envolvía como un abrigo cálido. Pero justo cuando iba a cerrar los ojos, sonó el timbre de mi teléfono. Era mi vecina, recordándome que habíamos acordado que le enseñara a manejar. Miré la hora y dudé, pensando que aún era temprano. Decidí que, quizás, sería una buena idea salir por un rato. Pero en lo más profundo de mi ser, sentía un presagio inquietante, como si una voz me susurrara que no debía salir. Sin embargo, la sensación de responsabilidad me empujó a vestirme y salir. Cuando llegué a su casa, me percaté de que había olvidado mi teléfono. En ese momento, una ola de arrepentimiento me golpeó. Aún así, la vecina ya me estaba esperando, así que decidí seguir adelante. La noche era inusualmente silenciosa, y mientras conducía, no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Al llegar a una mini avenida cerca de un cementerio, decidí que sería un buen lugar para enseñarle a manejar. Mientras practicábamos, ella parecía estar haciendo un buen trabajo, pero de repente, en una curva, en lugar de frenar, pisó el acelerador a fondo. El vehículo perdió el control y mi corazón se detuvo. Recuerdo que grité, frena, pero ya era demasiado tarde. La camioneta cayó por un barranco, golpeando las rocas y el suelo. Cuando finalmente recuperé la conciencia, estaba cubierto de sangre, pero milagrosamente, mi vida fue salvada por una barda que amortiguó la caída. Después de ayudar a mi vecina, lo único que podía pensar era que, si hubiera permanecido en casa esa noche, nada de esto habría sucedido. Ahora, sé que nunca debo salir si ya estoy acostado. Un recuerdo familiar. Mi abuelo solía contar historias sobre su juventud, en la que muchas noches se dejaba llevar por la diversión. Sin embargo, también me enseñó a respetar las advertencias de no salir si ya te has acostado. Recuerdo una noche en particular en la que llegó a casa y se metió a la cama a las 11 p.m. Sin embargo, sus amigos decidieron ir a buscarlo, tocando la puerta y silbando. Pero, en lugar de abrir, su abuelo se encargó de decirles que no lo molestaran, pues mi abuelo estaba durmiendo. A la mañana siguiente, mientras salían a hacer unas compras, se encontraron con el padre de uno de sus amigos. Al saludarlo, el hombre les preguntó si sabían lo que había sucedido la noche anterior. Ambos se miraron confundidos hasta que el padre explicó que sus amigos habían ido a una carrera de caballos y que, tras perder, los contrincantes se habían enfurecido y dispararon. Dos de sus amigos habían muerto esa noche, y mi abuelo, al negarse a salir, se salvó de una tragedia que pudo haberle costado la vida. El insomnio que salva. Una noche, mi primo y yo estábamos en casa. Él padecía de insomnio y, a las 10 p.m., decidió que quería salir a la feria, a solo 2 cuadras de distancia. Intenté convencerlo de que no fuera, que era mejor quedarse en casa, pero su insistencia fue demasiado. Finalmente, lo acompañé. Al llegar, todo parecía normal, pero de repente, un auto salió disparado a toda velocidad, llevándose a varias personas en su camino. La escena fue caótica, gritos, sirenas, el sonido del metal chocando. Mi primo y yo, asustados, corrimos de regreso a casa, sintiendo el aliento de la muerte justo detrás de nosotros. Al estar a salvo, le conté a mi primo sobre las advertencias que había escuchado en internet sobre no salir cuando ya estás acostado. Reflexionamos sobre cómo, en cuestión de minutos, nuestras vidas pudieron haber cambiado drásticamente por una decisión impulsiva. El susurro de la noche. Era una noche oscura, con el viento silbando suavemente a través de las ramas de los árboles. Después de una semana agotadora y un día particularmente pesado, no podía dejar de pensar en la tristeza que me envolvía.
Esa sensación de vacío en mi pecho se había vuelto abrumadora, como un peso que no podía soportar. Mientras me recostaba en la cama, la soledad parecía gritarme desde la esquina de mi habitación, empujándome a hacer algo, a salir de ese estado de ánimo sombrío. A medida que el reloj avanzaba hacia la medianoche, escuché un susurro, casi imperceptible, que parecía surgir de la nada. Era un murmullo que llevaba mi nombre, pero no podía identificar de dónde provenía. La curiosidad comenzó a superarme. Quizás es solo el viento, pensé, intentando convencerme de que no había nada de qué preocuparse. Sin embargo, el susurro continuaba, cada vez más fuerte y más insistente, como si la noche misma intentara llamarme. Finalmente, decidí salir al patio, sintiendo el aire fresco en mi rostro. Las estrellas brillaban con intensidad, pero la luna estaba escondida tras un velo de nubes. Con cada paso hacia el exterior, la inquietud crecía. ¿Por qué estoy haciendo esto?, me pregunté. Pero algo dentro de mí se sentía atraído por el misterio, como si una fuerza invisible me estuviera guiando. Mientras caminaba, sentí que alguien o algo me seguía. Giré rápidamente, pero no había nada. Sin embargo, esa sensación de ser observado era palpable. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y un escalofrío recorrió mi espalda. Luego, el susurro volvió a resonar, esta vez más claro y más cerca: ven. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar la fuente de esa voz, pero solo el viento respondía, y la oscuridad parecía tragarse cualquier indicio de compañía. La adrenalina me empujó a seguir caminando, y antes de darme cuenta, me encontraba adentrándome en el bosque que rodeaba mi casa. Las sombras danzaban a mi alrededor, y la luz de la luna se filtraba débilmente a través de las ramas, creando patrones inquietantes en el suelo. Sin embargo, cada paso que daba aumentaba mi ansiedad. Al llegar a un claro, vi una figura en la distancia. Era indistinta, como un eco de la noche. ¿Quién está ahí?, grité, mi voz resonando en el silencio. En ese momento, un movimiento repentino me hizo girar. Antes de darme cuenta, una serpiente salió de la oscuridad y me mordió en la pierna. El dolor fue instantáneo y devastador. Sentí que el veneno me recorría, y mi cuerpo comenzó a debilitarse. El pánico me invadió mientras me preguntaba si había sido un error salir. ¿Por qué no me quedé en casa?, me recriminé, mientras la oscuridad se cerraba a mi alrededor. Logré llegar a casa, pero el tiempo parecía desvanecerse. Cuando finalmente llegué a la puerta, mi visión se nublaba. Grité por ayuda, pero solo la noche me respondía. Al caer al suelo, entendí que había ignorado una advertencia vital. Esa noche, el susurro que había parecido intrigante se convirtió en una lección sobre la importancia de escuchar a nuestra intuición y de la seguridad que ofrece el hogar. La serpiente, que al principio parecía solo un elemento de la naturaleza, se convirtió en un símbolo de las consecuencias que pueden surgir de nuestras decisiones imprudentes. El encuentro desgarrador. Era un día de verano cuando mi primo y yo decidimos ir a la feria local. La idea había estado en nuestra mente durante días, los anuncios de luces brillantes y risas resonaban en nuestras cabezas. La feria estaba a solo unas cuadras de nuestra casa, y aunque ya era tarde, la emoción nos empujó a salir. A pesar de las advertencias de mi madre de no salir tan tarde, la tentación fue demasiado grande. Al llegar, la atmósfera estaba cargada de energía. Las risas de los niños, el aroma de algodón de azúcar y palomitas de maíz llenaban el aire. Sin embargo, mientras disfrutábamos, una sensación inquietante comenzó a invadirme. Las luces brillantes parecían cegadoras, y el bullicio de la multitud se sentía abrumador. Pero mi primo, con su entusiasmo inquebrantable, me animó a subir a la montaña rusa. Vamos. No seas un aguafiestas, me dijo. Con un leve escalofrío, decidí acompañarlo. Después de varias vueltas en la montaña rusa, nos bajamos riendo. Sin embargo, la diversión se detuvo abruptamente cuando escuchamos gritos ensordecedores. Un vehículo había perdido el control en la carretera cercana, y el sonido del metal chocando resonaba en nuestros oídos.
La gente corría en todas direcciones, algunos tratando de ayudar, otros simplemente paralizados por el horror. Nos quedamos atónitos, incapaces de procesar lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando vi a una mujer en el suelo, cubierta de sangre. La realidad de la situación me golpeó con fuerza. Mi primo y yo corrimos hacia ella, tratando de hacer algo, pero nos detuvimos al ver que la ambulancia ya estaba en camino. Los gritos de la multitud se convirtieron en un eco distante mientras la tragedia se desarrollaba ante nuestros ojos. La escena era caótica, y una sensación de impotencia se apoderó de mí. ¿Cómo pudo cambiar todo tan rápido? Mientras esperábamos a que llegara la ayuda, un hombre se acercó a nosotros. Su rostro estaba pálido, y sus ojos estaban llenos de terror. Era mi esposa, dijo entre sollozos. No debería haber estado aquí, la había dejado en casa. En ese momento, entendí que a veces, las decisiones que tomamos, incluso las más pequeñas, pueden tener consecuencias devastadoras. La noche se volvió un recuerdo sombrío. Cuando finalmente llegamos a casa, las luces de la feria se habían apagado y el bullicio se había desvanecido. Mi primo y yo nos miramos en silencio, ambos conscientes de que habíamos sido testigos de algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. La lección era clara: a veces, la mejor opción es quedarte en casa y evitar situaciones que podrían ponerte en peligro. Esa noche, aprendí que la diversión puede esperar, pero tu vida es irreemplazable.